Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas de la revista Criterios Digital. Bueno, pues el ambiente político está bastante agitado en estos días y, pues para analizar esta coyuntura hemos invitado a dos personajes que conocen muy bien de lo que está sucediendo actualmente en el país, en Quito y también en la región. Lo que sucede incluso en el Ecuador no está despegado de lo que está pasando en otros países y ya van a ver ustedes por qué. Em, Vamos a hablar acerca del presidente Lazo, la conspiración, veamos si es que esto es verdad o no, y también las encuestas. El país conoció unas encuestas hace pocos días, pues, de Sedatos, perfiles de opinión, clima social y Click Report sobre el trabajo que viene haciendo el gobierno, la asamblea, un poco cómo se sienten los ecuatorianos, y pues hay datos interesantes también. Y bueno, pues para analizar todo esto, como les decía, tenemos dos invitados. El primero es Andrés Castillo, es abogado y activista, es parte del colectivo Todos por Quito, y bueno, pues es muy conocido él, ¿no? En redes sociales también. Bienvenido, doctor Andrés. Gracias, Dan. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para usted y para su audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, también nos acompaña el coronel Mario Pazmiño. Él, como ustedes saben, pues es ex jefe de inteligencia del ejército y también es un especialista en temas de seguridad. Bienvenido, coronel. Gracias, ya muy gentil, un cordial saludo para todos los audientes, también un saludo para Andrés. Perfecto, bueno, muy bien. El país, como decía, pues ha conocido unos datos de al menos cuatro encuestas, ¿no? Cuatro encuestadoras, Sedatos, Perfiles de Opinión, Clima Social, Click Report. En todas hay una baja de la aprobación de la gestión del presidente Guillermo Lazo, que va, y en eso es lo que se cuestiona, desde 10 puntos en una hasta 40 puntos en otra, ¿no? Que fue bastante criticada, incluso por el propio correísmo. Y esto sería a raíz de que presentó el presidente el proyecto de ley de creación de oportunidades, ¿no? Pero todavía su medición, digamos, incluso tomando en cuenta de referencia la de Sedatos, que ha sido siempre la más precisa, 64%, Guillermo Lazo todavía está por sobre otros líderes de la región, como el Alberto Fernández, López Obrador, Luis Lacalle, Pedro Castillo, Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro, incluso el vecino Iván Duque. Está por sobre todos ellos el presidente Lazo. Eso es lo que no dicen los críticos. Pero su gobierno atraviesa una crisis, eso es evidente. ¿Eh? El propio presidente ha hablado de una conspiración de tres líderes políticos, uno de ellos prófugo, Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Issa. También ha hablado de la embestida que sufre el país por el narcotráfico a raíz de que este gobierno ha decidido controlar mejor, incluso poner radares, poner más gente, conseguir más droga, ¿no? Incautar más droga. Eh, y hay un decreto de excepción también, ¿no? Es un decreto de excepción, pero que no limita las libertades, no es como lo que está sucediendo en El Salvador, y ya van a hablar un poco también nuestros analistas. En El Salvador, el Parlamento salvadoreño ha prohibido concentraciones. Aquí hay un decreto de excepción donde no limita esa libertad. Incluso ayer hubo una marcha de los sindicatos, pero la ofensiva de la oposición ha sido bastante vehemente. Aprovechan cada vacío comunicacional o posible error también del presidente Lazo y de su equipo para presionar muy duro. Y hay una estrategia de limpiar al correísmo, limpiar al comunismo, ¿no? A esta izquierda que fue corrupta también, ensuciar incluso el espíritu tolerante del presidente Lazo, ¿no? Es decir, de ser una persona conservadora de centro derecha, pasar prácticamente al centro por la coyuntura actual. Y eso ha generado que en una de las encuestas, la de clima social, haya preguntado por quién votaría usted si es que existieran elecciones. Y resulta, la medición fue del fin de semana último, y resulta que el presidente Lazo obtiene el 18.7%, 19% dice el propio encuestador de clima social, y Andrés Arauz, 18%, segundo lugar. Bueno, la estrategia parece que está resultando. Empecemos, doctor Andrés. ¿La estrategia está resultando? ¿Es así? Bueno, primero habrá que ver cómo se hizo la pregunta de clima social. Se pueden hacer las preguntas por quién votaría y ver
qué es lo primero que se le viene a la mente a la gente, ¿no? Pero si es que ya se pone con nombres y con candidatos, ahí ya cambia, ahí ya tiene un cierto sesgo, porque en esa misma encuesta no se pregunta si es que, por ejemplo, sería el candidato Rafael Correa o cosas por el estilo. Si ya se ponen nombres en específico, obviamente la gente escoge sobre lo que se le plantea. Ahora bien, en efecto, hay una baja de la popularidad del presidente Lazo, entre otras cosas porque tenemos que entender que en sí mismo el proyecto político del presidente Lazo se sustentó en la segunda vuelta con esa dinámica cívica a partir de la cual la gente trabajó por la presidencia de Lazo para evitar el regreso del correísmo. Nos juntamos todos en función de la opción democrática. Lo otro, Dan, Mario y amigos, era ahora mismo estar sometidos al correísmo. Dios averigüe y perdone qué hubiese pasado con el plan de vacunación. Ya lo teníamos a Correa aquí, hubiese iniciado la persecución contra sus enemigos, porque eso fue lo que dijo Correa en el discurso de finalización de la primera vuelta electoral. Es decir, él ya amenazaba a los sectores fácticos, a los medios de comunicación, con nombre y apellido, al comercio, al Universo, a Ecoavisa, a Teleamazonas, a las cámaras de la producción, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo ahora no solamente responde a lo que en efecto están haciendo ciertos grupos para desestabilizar al gobierno, sino que también tenemos que reconocer que el gobierno del presidente Lazo ha cometido errores importantes que nos han traído a la conclusión en la que estamos ahora. Mire, no es muy difícil darnos cuenta, por ejemplo, lo que la señora Yori dijo en su discurso de posesión, y a mí, en realidad, se me caía un poco del poco pelo que me queda cuando le escuchaba a la señora Yori decir que le agradece al presidente Lazo por permitir que una mujer amazónica dirija la primera función del Estado. Quiere decir que quienes hicieron la operación política desde el gobierno dentro de la Asamblea sabían plenamente a quién iban a poner en la presidencia de la Asamblea y ahora simplemente lo que está existiendo es un pacto colusorio entre la CONAIE, el Pachacuti, fuerzas políticas dentro de la Asamblea y por supuesto convidados de piedra que siempre están esperando pescar a Ruiz Revuelto, como el Partido Naranja, que no se pronuncia ni a favor del uno ni del otro, pero que en campaña pateaba las posaderas de una figura que representaba al presidente Lazo. Así es que eso como un primer momento. En efecto está surtiendo efectos la estrategia que tienen desde los que quieren desestabilizar, pero asimismo, y no es menos cierto y no es menor, que el gobierno del presidente Lazo ha cometido errores políticos que ahora los está comenzando a sufrir y a encarnar. Muy bien. Coronel, ¿estos errores son tan significativos como para hablar de conspiración y desestabilización en Ecuador? A ver, Jean y Andrés, yo recuerdo hace un año atrás que nos reunimos con el presidente Guillermo Lasso y con la mayoría de candidatos presidenciales para explicarles algunos problemas sobre la seguridad integral del Estado. Y cuando nos reunimos específicamente con el señor Guillermo Lasso, yo le había manifestado a él que una vez, si es que él llegaba a asumir la presidencia de la República, como lo hizo, que él tendría aproximadamente unos 4 meses de estabilidad y posteriormente a eso iba a comenzar un proceso de desestabilización que iba a ir en incremento. Y el mes de octubre era crítico para él. Si lograba pasar octubre sin debilitarse más de lo que se está debilitando al momento, pues podría continuar tranquilamente un año más. ¿Por qué? Porque habían dos fuerzas que estaban indirectamente colaborando para generar ese proceso de desestabilización. Fuerzas de izquierda radical del contexto regional que no veían con buen agrado que un funcionario, como ellos lo dicen, un banquero, haya logrado asumir la presidencia de la República, les haya quitado el chupete de la boca al socialismo del siglo XXI y especialmente a las organizaciones que dependían del Foro de Sao Paulo. Y esto pues le colocaba al presidente Guillermo Lasso en una posición de debilidad regional, en el cual los diferentes actores políticos y algunos estados y partidos políticos de la región iban a colaborar directamente para poder generar procesos de desestabilización. Eso por un lado. Por otro lado, internamente se iban a juntar un sinnúmero de actores que no veían tampoco con buena manera que la derecha o la centro derecha haya logrado llegar al poder
con un programa, un proyecto que era bastante interesante, proyecto que no se ha venido cumpliendo y que ahí se genera un incremento del descontento social. Eso también hay que ser muy claros. Se había hablado un sinnúmero de cosas que eran bastante interesantes y que la población ecuatoriana pues votó, como bien dice Andrés, votó por un voto de rechazo a ese correísmo radical y vio una esperanza de cambio en Guillermo Lasso. Esperanza de cambio que al principio pues todos los ecuatorianos estuvimos estupefactos esperando ver cuáles eran las decisiones que se iban tomando en beneficio del país. Sin embargo, lo que vimos es que no se marcaban diferencias y se mantenía una política similar a lo que había venido pasando anteriormente. Y esto pues comenzó a generar lo que estamos viendo reflejada en esas encuestas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esas encuestas? Una decepción del proceso de este candidato presidencial, de este proyecto político, y estamos abriendo las puertas, a mi criterio, una apertura de puertas bastante peligroso a lo que sería posiblemente ese reforzamiento del socialismo radical, del proceso revolucionario que hablaba el señor Correa, y también de Alianza País para las próximas elecciones. Un estamento claro, un barómetro de lo que va a pasar políticamente serán las elecciones del 2023. Y ahí ustedes van a ver si verdaderamente el señor Guillermo Lasso tiene la fuerza, ese partido tiene la capacidad de hacer reformas en el desarrollo del país, en los cambios estructurales que necesita el país, o se va a considerar una fuerza que ya está comenzando a ceder espacios, se sigue debilitando y terminará pues como una fuerza sin ningún significado para el país. Ahora, muy bien. Ahora, doctor Andrés, mucha gente sostiene, incluso consultores políticos, de que no se debe hablar de Rafael Correa ni del correísmo, por poco es como invocarlo. ¿Es suficiente no hablar para que desaparezca este líder que ha sido nombrado como parte de este triunvirato conspirativo? Yo creo lo contrario. Yo creo que no solamente que hay que hablar, porque la gente tiene una memoria muy frágil. Nuestra gente tiene una memoria muy frágil, Dan. Y hay que evidenciar permanentemente todas las incorrecciones que existieron durante la época de Correa. Si por algo se cae aquel acuerdo que tuvo el Partido Social Cristiano con Creo, es porque en la opinión pública se comenzó a instaurar la idea de que era el correísmo el que pretendía buscar un proceso de impunidad para sus líderes y para quienes se encuentran encarcelados. Y eso es cierto. Es decir, sí existió el pedido de que haya un tratamiento especial, privilegiado, en donde se hable de una comisión de la verdad, etcétera, para que no se persiga a los compañeros. Pero yo voy a ser un tanto duro con lo que le voy a decir, y quizás a los correístas no les guste, no me quita un segundo de sueño que no les guste lo que voy a decir. Pero de un tiempo para acá, conversar con el correísmo es como conversar con el PRE de la época de los 90. Cuando uno quería llegar a un pacto con el roldosismo, lo que ponían por delante era la amnistía de Abdalá. Y no había otra forma de negociar con ellos. Es decir, usted quiere nuestros votos en la asamblea, pues la amnistía para el líder. Acá pasa algo similar. ¿Ustedes quieren nuestros votos o quieren nuestro apoyo? Pues entonces hagamos una comisión de la verdad que le lave la cara al economista Correa, que le saque de la cárcel al señor Glass, que le permita salir del país a la señora Duarte, y ahí podemos sentarnos a conversar. Entonces, cuando estamos frente a una organización política que no mira lo programático, sino que más bien busca acomodar a sus líderes, estamos frente a una organización que no es política, sino es una hacienda en donde sus capataces tienen que salir libres de cualquier forma. Lenin Moreno decía que cuando le visitó Correa en Suiza, en Ginebra, para pedirle que sea el candidato a la presidencia de la República en el 17, lo que le puso por delante es que él tenía que ser el candidato para ayudar a los compañeros, para proteger a los compañeros. Entonces no tenemos en las listas 5 ahora en la UNES, porque primero fueron 35, se fueron 30, quedaron 5, se fueron 4, quedaron 1, ahora se sumaron 4 más y nuevamente son 5. Los de la lista 5, los de la Revolución Ciudadana, tienen por delante la amnistía de sus líderes y no otra cosa. Entonces, de aquí en más, lo que debemos de entender es que cualquier proceso político
debe dejar de lado el correísmo y la revolución ciudadana como forma de negociación, pero sí debemos dejarle claro a la ciudadanía todos los hierros en los que cayó ese gobierno para que la discusión no sea robó, pero hizo obra. O lo que decían antes, no hay pruebas para sentenciar a Glass. Mire qué denigrante inclusive para ellos. En ningún momento en los procesos judiciales se declararon ellos inocentes. Nunca dijeron no pasó lo que se nos está acusando. Ellos dicen no hay pruebas. Es decir, sí No, pasó, pero comprueben. no tenemos cómo, no tienen ustedes cómo comprobar. Lo que decía la asambleísta Cerda, ellos creyeron haber robado y haber robado bien. Entonces, este tipo de cosas se deben desterrar del debate político. Muy bien. Ahora, eh, algo similar, coronel. Usted, digamos, ha escrito no solamente aquí en Criterios, que de donde es columnista, y ha mostrado un poco, es decir, lo que todavía falta por ver de lo que hizo el correísmo. Por ejemplo, el tema del propio espionaje. Recientemente, usted junto con la periodista Claudia Leboyer publicó un libro muy interesante acerca de cómo la inteligencia cubana es la que creó todo esta tendencia que persiste y que tenemos aquí abajo, digamos al sur, en Perú, y posiblemente, aunque la derecha tiene buenos números, digamos, en Colombia, pero Petro tiene, digamos, tiene buena acogida, ¿no? Y ya sabemos que él es un exterrorista y demás. Ecuador está suelto de todo lo que está sucediendo, es decir, este triunvirato que ha mencionado el presidente es exclusivamente nacional o empujado por tema nacional. Yo creo que básicamente existe, permítame antes de irme al tema del famoso triunvirato y de las campañas de desestabilización locales. Yo creo que es necesario primero apuntar a lo que está pasando en el escenario nacional. Y lo que está pasando en el escenario nacional es que el partido de UNES, el partido correísta y de Rafael Correa específicamente, ha comenzado desde mucho tiempo atrás una infodemia, una campaña de desinformación permanente hacia la sociedad ecuatoriana sobre y un ataque frontal a el partido Guillermo Lasso y la acción gubernamental. Eso es indudable. Eso es parte de su accionar para ir debilitando la estructura de Creo en el contexto nacional. Pero también hay que decir lo siguiente, que el presidente Guillermo Lasso tiene un problema sumamente grave con el nivel de asesoramiento que tiene al interior de su equipo de trabajo. Es un nivel de asesoramiento bastante débil y lo que estamos viendo nosotros es que de eso se vale, de eso se aprovecha la estructura del correísmo para seguir colocando un sinnúmero de piezas que a la larga o a la corta se constituyen en amenazas a la gobernabilidad del Estado ecuatoriano. Lo que decíamos con la doctora Claudia Leboyer en ese libro es justamente parte de este esquema, de esta, yo diría, entramado de acciones de diferentes sistemas de inteligencia que venían colaborando directa o indirectamente para ir socavando la democracia de los pequeños países latinoamericanos y dentro de esos el tema ecuatoriano. Y fíjese una cosa aquí aparte de eso, cuando logramos nosotros entrevistar al ex agente de inteligencia cubano, Enrique García, él nos decía una cosa muy interesante. Él nos decía, Ecuador se constituyó desde mucho tiempo atrás en uno de los objetivos importantes del sistema de inteligencia cubano, porque desde aquí se articulaba al resto de países algunas acciones. Y es por eso que yo le digo al presidente Guillermo Lasso, y lo he dicho en varias ocasiones y en varios medios de comunicación, antes de nombrar a una persona, señor presidente Guillermo Lasso, y aprovecho este distinguido medio de comunicación, lea la página 50 del libro antes de hacerlo. Porque de pronto usted se va a topar que en esa página se encuentra, hay un sinnúmero de colaboradores de la DGI cubana, ex agentes y agentes todavía que siguen trabajando para el sistema cubano. Entonces, hay que tener un buen sistema de inteligencia que le permita tener claro los escenarios y también las personas que trabajan en su entorno muy íntimo o cercano. Por otro lado,
hay un sinnúmero de componentes también, estimado Jean, que han ido generando un clima de inseguridad, por un lado, ingobernabilidad, por otro lado. Yo había manifestado que cuando conversamos con el presidente Guillermo Lasso y habíamos hablado sobre este proceso de estabilización, nosotros le dijimos claramente que octubre era crítico. ¿Pero por qué era crítico octubre? Porque iban a generar posiciones muy difíciles de que el gobierno actual pueda solucionarlas. Y es justo lo que está pasando al momento. Situaciones que son muy contradictorias, muy difíciles de plantear soluciones concretas, y esto pues lo que va a generar es tal vez en cierto caso dilatar en cierta forma el problema, pero el problema va a seguir, porque exactamente igual el problema de desestabilización no se atacan el tema estructural, exactamente en el tema de seguridad también es exactamente igual. Damos ciertas acciones parches, pero no atacamos las amenazas estructurales a la seguridad integral del Estado. Muy bien, perfecto. Vamos a un siguiente bloque, a un tema bastante sensible también. Y sensible digo por la tendencia de centro derecha en el Ecuador y en Quito. Hubo el acuerdo, mucha gente celebró que existe el acuerdo para alcanzar la presidencia entre Social Cristianos y Creo, entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Jaime Nebot era, digamos, según las encuestas del año pasado, pues uno de los más opcionados a ser presidente de la República. Ahora él ha sido nombrado como parte de este triunvirato conspirativo. El señor Nebot ha respondido en un video y obviamente le ha dicho que eso es absolutamente falso, que cumpla las promesas, y ha tildado de ridiculeces lo que ha dicho el presidente Lasso. Pero detrás está un problema bien serio, que es qué pasa con la tendencia, ¿no? Es decir, digamos, los dos máximos líderes de lo que era la centro derecha ecuatoriana se unen y luego hay una ruptura que parece no va a haber vuelta atrás durante un gran periodo. Doctor Andrés, ¿cómo vio usted este escenario? La alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo tenía un pecado original de nacimiento. Cuando firman aquel acuerdo en donde pretenden ir con un solo candidato a la presidencia de la República, esto es el presidente Lasso, entre las cláusulas, si está bien utilizado el término, se establece una que dice que las distancias o las inconsistencias, no recuerdo la palabra exacta, pero podemos ponerle como un sinónimo, distancias, las distancias personales y conceptuales permanecen, que esto es una alianza electoral, y como alianza electoral se apoyará a Lasso y cada uno irá por cuerdas separadas con sus candidatos asambleístas. El presidente Lasso creo que aprendió de aquel pacto que hizo ya en el 2017, en donde el movimiento Suma del señor Rodas, que también era una de las cartas importantes en la época para la tendencia, le logró ubicar en el Congreso gente absolutamente lejana a la posición del presidente Lasso, es decir, el señor Celi, el mismo señor Sebastián Palacios, en fin, gente que siempre militó en Suma y que electoralmente pasó a formar parte de las listas con Creo y finalmente terminaron entrando ellos, quedándose por fuera personajes reconocidos de Creo como el mismo Patricio Donoso, que no fue asambleísta nacional como fue en el periodo anterior, sino que fue asambleísta por las parroquias de Pichincha, o si no se quedaba fuera, o el mismo Diego Salgado, que ya no fue candidato a la reelección, o el señor Chicaiza, que era candidato por el sur y lo desplazaron para ponerle al señor Palacios como candidato del sur de Quito. Entonces, el presidente Lasso, en aquel entonces candidato, yo creo que aprendió de ese error y ahora lanza una lista de candidatos en homenaje a su militancia y abren las listas a aquellos que presidían su partido en las distintas provincias, muchos de ellos con un capital político nulo, sin ninguna capacidad de arrastre. Y le voy a poner un ejemplo claro, que es el que lo tengo siempre fresco, en la provincia del Oro, por ejemplo.
pudiendo hacer una alianza con el Partido Social Cristiano, en donde encabezaba la lista Carlos Falqués Batallas, y lanzar una lista potente que les permita poner 2 o 3 asambleístas de los 5 del Oro, deciden irse por cuerdas separadas, y el candidato del movimiento, creo, queda en la posición 8 de 10 listas que se presentaron, teniendo candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, eso evidencia que en varias de las provincias, como en Cotopaxi, como en Imbabura, por ejemplo, los candidatos de Creo no representaban una corriente de pensamiento, sino eran los seguidores fieles del partido del presidente Lasso. Y después, aquellos que pierden las elecciones son nombrados gobernadores, como el caso del Oro con el señor Vera, Francisco Vera, que es el gobernador del Oro. Entonces, si es que no tienes músculo electoral, debes buscar abrir espacios para gente de la tendencia o para tus socios estratégicos dentro del proceso electoral, para poder cubrir esa falencia de falta de músculo electoral y poder tener potencia a la hora de la administración pública y tener al menos gobernadores que le permitan tener al presidente Lasso una cierta tranquilidad en las provincias y no estar desde el vamos con la preocupación de los paros, huelgas y demás movilizaciones que se vinieron dando desde el arranque del gobierno, porque el tema de los arroceros no fue ni a los 15 días de haber comenzado el gobierno. Lo que está sucediendo ahora, otro tanto. Y tenemos una manifestación, sí, potente, fuerte, lo que ustedes quieran, pero insuficiente en la Plaza Grande el día de ayer, donde logran a duras penas traer 6,000, 7,000 personas a nivel nacional para hacer un acto de autocomplacencia entre la gente de Creo, cobijándose en la bandera de que ellos son los que van a defender a la ciudad de Quito. Entonces, para la tendencia, yo creo que es importante que logre haber diálogos entre esos dos líderes, y si no hay diálogos entre esos dos líderes, Dan, Mario y amigos que nos ven a través de criterios, habrá que estructurar una tercera corriente que sostenga la ideología a partir de los principios que nosotros entendemos como válidos para la tendencia de la derecha, porque para mí es motivo de preocupación que importantes líderes de los partidos que se dicen de derecha hagan barra a posiciones eminentemente progresistas y de esta izquierda reaccionaria que está en contra del gobierno, pero que se utiliza esos discursos para poder ganar fuerza entre sus electores. Tenemos serios problemas en Guayaquil, que debería ser un bastión para la tendencia. Tenemos serios problemas en Los Ríos, que debería ser una fuerte parte para la tendencia. Acá en Quito no logramos consolidar nada, ya se vienen las elecciones y hubo quienes enfrentaron a Yunda y hubo quienes se escondieron. Cae Yunda, se termina el problema, al menos en lo político, y ahora aparecen candidatos de la mano del yundismo y del correísmo pretendiendo reivindicar posiciones de la tendencia de la derecha y nadie entiende de dónde aparecen. Entonces yo sí creo que debemos hacer un esfuerzo para que quienes profesamos o creemos que la tendencia de centro derecha es la que brinda mayores facilidades para el crecimiento del país, podamos estar juntos, y si es que el señor Nebot y el señor Lasso no deciden sentarse a conversar, pues vamos pensando en proyectar una nueva vía en donde haya nuevos líderes y nueva gente que privilegie el país por sobre las rencillas personales o de grupo. Muchas gracias, coronel. ¿Esta es una rencilla o una ruptura sin solución alguna y que puede dejar a la derecha ecuatoriana o la centro derecha ecuatoriana muy mal parada hacia el futuro? Yo creo que hay que ser muy prácticos en el tema político. Lo que estamos viendo al momento nosotros es que desde mucho tiempo atrás existían ya ciertos problemas en la comunicación política entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Que un escenario político como el que se montó para la campaña presidencial haya unido ciertas posiciones no quería decir, como bien lo dijo Andrés, de que esto estaba solucionado en su totalidad y que todos los problemas existentes pues tenían que eliminarse con un estrechón de manos y una campaña política. Eso no era así. Y como bien lo dijo Andrés, está claramente estipulado en ese acuerdo que se firmó, pues que una cosa era la campaña y cada uno de los partidos tenía sus acciones para poder llegar a ocupar ciertas dignidades. Y eso, sinceramente, señores, lo que hizo es
fraccionar la votación de la derecha, centro derecha, y dar mejores oportunidades a, pues, UNES y también a las otras organizaciones políticas. O sea, el Ahí no error se que usted ve pensó. también, claro, o sea, es en la asamblea usted vio el error gravísimo, bueno, evidente ahora, ¿no? Es correcto, lo que estamos viendo en la Asamblea es parte de ese fraccionamiento que se generó. No se pensó en función de país, se pensó en función política. Y ahí está el principal problema. Eso iba a romperse a la larga o a la corta, porque a mi criterio eso era irreconciliable. Justo lo que se pasó, lo que sucedió. Se dieron nuevas acciones, hubo desacuerdos más profundos y la ruptura que se había anunciado desde mucho tiempo atrás y que algunos analistas veían que se avecinaba, pues se dio. Y una vez que se dio esa ruptura, señores, eso es irreconciliable. A mi criterio, eso no va a poder producir. Por eso es que me parece interesante la propuesta de Andrés, de pensar con una visión de país, con una visión de una corriente de centro derecha que deje de lado posiciones personalistas, caudillistas, y comienza a trabajar en un proceso y en un escenario que verdaderamente recoja esas aspiraciones del pueblo ecuatoriano y que apuntale un proceso de desarrollo que lamentablemente no se va a poder dar con esas corrientes de izquierda, centroizquierda y peor aún, de izquierda radical. Una corriente de pensamiento, un proceso de desarrollo en el cual estén inmersos empresarios, trabajadores y el pueblo en general, creo que es lo que le conviene a nuestro país. Muy bien. Bueno, vamos al último bloque. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Andrés, parece que ha puesto un reto, digamos, ¿no? A la tendencia, y es verdad, o sea, la derecha izquierda, mucha gente no es que no la entiende, sino que no está muy bien identificada en el Ecuador. De hecho, gobiernos exclusivamente y duramente de derecha, pues creo que ni siquiera el de León Férez Cordero se lo puede calificar de esa forma, pero sí gobiernos o tendencia que pueda, digamos, ver por las libertades individuales, económicas, que resguarde los derechos humanos, que proteja, digamos, a los trabajadores y a los empresarios con impuestos a lo mínimo, es decir, menos Estado y obviamente más libertad. Digamos, hay la oportunidad de que Quito se convierta, digamos, de nuevo, es un trabajo duro, pero hay la oportunidad y ¿cómo? ¿Cómo lo ve usted? Una de las máximas de la economía social de mercado es que debe existir tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Y eso no se ha aplicado nunca en el Ecuador. Todo ha sido estatismo, que el Estado nos solucione, nos arregle, asuma competencias que no le corresponden. Y eso ha sido gran parte de la tragedia nacional. Y no solamente tenemos que hablar, y cuidado se me malinterprete y se saque de contexto lo que voy a decir aquí, Dan, pero también creo que la crisis institucional de la política en el Ecuador es que desde hace años no existe un partido político fuerte a partir de la ciudad de Quito. Las organizaciones políticas existentes ahora, las potentes, las fuertes, tratan a la provincia de Pichincha y a la ciudad de Quito como una provincia más. Les esperamos en el evento en Guayaquil, vendrán, ¿no? Y acá en Guayaquil se resuelven muchas cosas actualmente, así es. Sí, o sea, acá en muchas cosas está el Palacio Carondelet y eso porque no se lo pueden llevar, ¿no? Y no esto no es una posición a lo JJ Illingworth, claro, ni mucho no se menos. lo entiende así es. Que no se lo entienda así, sino que debemos entender que la ciudad de Quito, desde hace algún tiempo atrás, ha carecido de líderes políticos. Tenemos unos grandes analistas. Yo tengo los mejores conceptos de los analistas quiteños en todos los aspectos, en economía, en sociología, en derecho, los todólogos, por ejemplo, como el Fernando Carrión, que habla desde urbanismo hasta partidos de fútbol y cómo hay que pegar un jab de izquierda en el box, o sea, él habla de todo, pero tenemos analistas de todos los temas, pero a la hora de lanzarse ya a generar un proyecto político nos quedamos en lo privado. Entonces yo creo que
sí es un reto importante ir generando líderes, no solo de opinión, sino líderes políticos que vayan construyendo una organización política desde la capital que abrace a todas las demás a todas las demás provincias, porque sin pretender ser románticos, Dan, Mario y amigos, cuando fue todo este proceso de remoción de Yunda, yo en varios medios de comunicación decía que tenemos que entender que la ciudad de Quito es la capital de la República. Y como tal, con el cariño profundo que le tengo a mi país, somos el hermano mayor de todas las demás ciudades. Y como hermanos mayores debemos dar un ejemplo de organización, de civismo, de capacidad política, de capacidad de gestión. Pero de un tiempo para acá somos el hermano mayor borracho que anda haciendo lo que le da la gana, dando malos ejemplos a los hermanos pequeños, y no hemos tomado conciencia que desde la capital de la República tiene que irse generando toda una corriente de pensamiento que marque la pauta en la agenda pública. Y eso es un reto importante. Y eso lo tenemos que hacer más allá de las personas. Debemos entender que el país requiere un partido político nacional, serio, que entienda las necesidades de todas de las regiones del país e inclusive de todas las ciudades. Los quiteños no somos lo mismo que los latacungueños, que los ambateños, que los guayaquileños, que los manavitas, y no hay un partido político que concentre todas las causas que pueden ir en torno a una sola ideología y una corriente de pensamiento. Los jóvenes, yo no soy muy viejo, pero tampoco ya estoy dentro de los muy jóvenes, ahora hacen política a partir de las causas. Las causas es lo que les mueve. El animalismo, el ambientalismo, el LGBTI, la protección del medio ambiente, la protección de los mares, en fin. Y no somos capaces de generar una organización política que confluya todas esas causas y que adicionalmente hable de seguridad social y que adicionalmente hable de seguridad ciudadana y que hable de combate a la corrupción y que hable de institucionalidad democrática. No lo hemos podido hacer simple y llanamente porque ha perdido potencia las organizaciones políticas. Y con aquel discurso de que este no es el momento de las ideologías, hemos vaciado la política de conceptos para convertir a los candidatos no en líderes, sino en productos. Y esos productos deben ser vendidos. Y para ser vendidos tienen que ser agradables. Y para ser agradables deben hablar exclusivamente lo políticamente correcto. Y desde hace tiempo hemos perdido la capacidad de discutir sobre posiciones ideológicas y sobre argumentos filosóficos que nos permitan hacer de la sociedad un espacio de discusión democrática, pero sobre todo que incluya a todos independientemente de lo que piensen. Por eso es que ahora el sectarismo es la constante. Muy bien, muchas gracias, Cornel. Yo le voy a sacar un poquito, bueno, usted también es un analista político, pero le voy a sacar de su, digamos, de donde usted es experto, que es en seguridad, pero es esta seguridad también regional y tiene que entender mucho el tema político, Coronel, pero quiero ponerle este reto, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuáles pueden ser estas salidas? Precisamente hemos hablado en este corto tiempo ante estos escenarios complejos que tienen que ver precisamente con tema político, ¿no? Y cuando Quito se vio, y es verdad lo que dice el doctor Andrés, en el sentido de que mucha gente incluso en la crisis o el enfrentamiento a la gestión del exalcalde Jorge Yuna, pues simplemente desapareció, o sea, y volvió a aparecer luego de que se pone otra vez al frente del alcalde Guarderas. Pero quería poner este reto, es decir, cuáles serían su visión, su estrategia, digamos, política desde esto, ¿no? O sea, para no perder de vista lo que está sucediendo, lo que usted siempre ha advertido. Por supuesto, les recomiendo a las personas que nos ven que puedan ingresar a la página de Criterios y puedan leer los artículos del coronel Mario Pazmiño. Coronel. Gracias, Jan, por sus palabras. A ver, yo creo que lo prioritario acá es que es necesario comenzar a crear una cultura política. Lamentablemente, la sociedad ecuatoriana no tiene esa cultura política y aquí nos movemos en base a caudillismos, en base a populismos y en base al que más dinero mete en una campaña, porque aquí las campañas no se ganan por ideología, por pensamiento, por programas. No,
aquí se ganan por lo que ofrece el candidato y gran parte de esas ofertas de campaña nunca llegan a cumplirse. Es necesario y prioritario, por otro lado, pensar en función de país, no en banderas políticas y tampoco en ideologías políticas, porque regresemos a ver, señores, lo que ha pasado en nuestro país a lo largo de la historia. Ahí está el fracaso permanente de un país que no sale del subdesarrollo, porque hemos enfrentado posiciones políticas, banderas políticas, sin pensar que hay una sola bandera que nos comunica y una sola ideología, la ideología de un país que quiere transitar por el desarrollo. Pero también es necesario reconocer lo siguiente, que hay posiciones gubernamentales que están afectando directamente los intereses de la sociedad y es necesario sentarse a dialogar. Pero el sentarse a dialogar no implica ceder posiciones. Acá creen que el sentarse a dialogar es ya comenzar a perder. No, señores. Aquí hay que tener una visión muy clara de lo que son los intereses del pueblo ecuatoriano y no pensar en que reunirse quiere decir yo me reúno para imponer lo que yo pienso. Me refiero específicamente al señor Issa y su posición radical con relación al tema este. No, señores, aquí así no se hace país. Si quieren destruir el país es otra cosa, completamente diferente. Pero yo creo que por otro lado también hay que saber cambiar ese escenario de un presidente que tiene necesariamente que afrontar la conducción del Estado como un estadista. Señores, no haciendo TikToks, discúlpenme. Creo que es necesario y fundamental que el gobierno comience a tomar esa bandera para poder impulsar el cambio que estábamos pidiendo todos los ecuatorianos, pero que no lo vemos, no lo vemos. Y esto pues va a reflejarse posteriormente también en mayor cantidad de procesos de desestabilización. El presidente Guillermo Lasso está perdiendo, a mi criterio, gran parte de ese potencial con el que arrancó este proceso y esta elección presidencial. Y digo que está perdiendo porque, recuerden ustedes, ¿cuáles eran las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso? Una de las importantes, y no hay que dudarlo, señores, hay que reconocer el tema de la vacunación, excelente, pero las otras han quedado postergadas con una organización y una estructura que nadie creíamos que estaba estructurada, armada. Todos pensamos que el presidente Guillermo Lasso venía con una estructura sólida para poder conducir los destinos del país y nos topamos con que no era así. Era improvisación. Y así no hay cómo hacer país, señores. Yo creo que es vital e importante que salgamos de los esquemas tradicionales. Y al decir salgamos de los esquemas tradicionales, me quiero referir a que salgamos de esa izquierda irracional, de esa derecha que es caudillista y comencemos a trabajar en una posición mucho más amigable en la cual nos sentamos representados todos los ecuatorianos, con una visión primordial. La visión es el país, no las banderas políticas ni las ideologías. El país, señores. Hay que pensar en una visión nacionalista. Eso es lo que necesita el Ecuador para comenzar a transitar hacia el desarrollo. Y creo que van a haber caudillos, van a haber personalidades, van a haber ecuatorianos que verdaderamente quieran impulsar esa tesis y esa transformación. Porque la política como está no nos va a llevar, señores, a las soluciones que necesitamos como país. Entonces usted, digamos, coincide con el doctor Andrés en el sentido con él de que es necesaria la tercera vía. Yo creo que es fundamental, porque señores, no podemos sesgarnos a mantener una posición, o es izquierda o es derecha, tienen otras alternativas, y esas otras alternativas hay que estudiarlas, hay que analizarlas, siempre y cuando estén por delante los intereses de los ecuatorianos, estén por delante los intereses del Estado como tal, pues entonces hay que entrar por esa nueva vía. Puede ser la tercera, cuarta, quinta vía, no hay problema. El asunto, señores, es pensar en función de país. Y a eso creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes que puede ser una alternativa bastante interesante. Perfecto. Señores, sí es verdad, el gobierno ha tenido algunos vacíos. Uno es el de comunicación, pero bueno, hoy se anunció al nuevo vocero del gobierno, que es el periodista Carlos Gijón, experimentado,
y bueno, pues él tiene bastante expertise, ¿no? Entonces veamos si es que se siente ese cambio en el gobierno. Yo espero que así sea. Señores, de nuevo, muchísimas gracias por dar el tiempo a esta entrevista sobre un tema tan coyuntural y tan espinoso también. Muchísimas gracias. A usted, Dan, gracias. Bueno, y con Gracias, los amigos, Jan, muy amable. Muchísimas ustedes, gracias a también ustedes. y un gusto para haber participado en este prestigioso medio. Gracias a ustedes. A ustedes y con las personas que nos miran, pues hasta el próximo jueves. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.